Otros antibióticos que han sido de primera línea, los betalactámicos, tetraciclina, macrólidos, eh, representan, ¿no? Los betalactámicos, todo lo que representan las penicilinas, las cefalosporinas y todo eso, y conforman un conjunto de medicamentos de primera línea. Y los aminoglucósidos y quinolonas ya son medicamentos un poco más fuertes, entonces el yo administrar la aminoglucósido o quinolonas como primera línea eh, corresponde como un acto de, ¿cómo podemos decir?, de irresponsabilidad. El yo tener un proceso infeccioso respiratorio, el tener una gripa, un resfrío, y darle las quinolonas para esos procesos de neumonía, quizás en primer nivel, o sea, corresponde a un acto de responsabilidad, dado que no corresponden a primera línea estos medicamentos. Y asimismo, sus efectos adversos también tienen gran importancia. Y yo no puedo jugar con los medicamentos y administrarlos como primera línea. Entonces, sí. Eh, Más tarde, bueno, a las 9, ¿no? Mi compañero les va a indicar lo que son el grupo de los beta-lactámicos. Ese grupo es fundamental en primer nivel. Y al primer nivel de atención que corresponde, ¿no? Y ustedes tienen que manejar esos medicamentos en primera instancia. Y como última opción, estos, no última precisamente, ¿no? Pero no es la primera opción estos medicamentos, ¿sí? O sea, son muy buenos, eso no se discute. Sin embargo, justo porque son muy buenos, los médicos empiezan a usarlas así como una penicilina y no es así. Entonces, eso contribuye a lo que es una problemática grande como es la resistencia bacteriana, ¿no? Ustedes ya, bueno, en nuestro medio todos los días y ustedes mismos quizá algunos consumen antibióticos irresponsablemente y en un futuro las, o sea, las principales complicaciones de salud no va a ser relacionada a cáncer, a enfermedades por el estilo, va a ser en relación a resistencias bacterianas, chicos, que nosotros mismos, uno, los médicos y también los pacientes, ¿no? Que van y se compran cualquier antibiótico y justo el farmacéutico le da una quinolona para su gripo. Entonces, jugar con los medicamentos o bueno, tratar, ¿no? De primera línea usar estos medicamentos no es lo adecuado, ¿sí? Y a continuación vamos a describir todo lo que corresponde a estos medicamentos. ¿Con qué empezamos? Los aminoglucósidos son poderosos contra bacilos gram negativos, pero pueden dejar huella en el oído y en el riñón. Esto es importante porque aquí ya estamos hablando de efectos adversos. Miren, el espectro de bacterias que cubre generalmente los aminoglucósidos. ¿Podríamos decir que es de amplio espectro? No, porque cubre solo un grupo determinado en monoterapia, ¿no? Es decir, cuando yo administro solo aminoglucósidos, es una gentamicina, en monoterapia solo estoy cubriendo bueno, bacterias gram negativas, entonces no es posible decir que es un fármaco de amplio espectro, ¿sí? No es. Como lo serían las quinolonas, como lo sería un metronidazol, por ejemplo, ¿no? Que cubren las tetraciclinas, que anteriormente hemos visto recientemente, ¿no? Que hemos visto que cubren o macroles, gram positivos, gram negativos, cubren bacterias atípicas, ¿no? Hoy unas mejores que otras, pero son de amplio espectro. Los aminoglucósidos no lo son. Y nos indica, pueden dejar huella en el riñón y en el oído. Continuando, los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas por excelencia, bactericidas, no son bacteriostáticos, es decir, que estos con su actividad intrínseca eliminan de por sí las bacterias, no esperan, a diferencia de un bacteriostático, no esperan a que el cuerpo los elimine, ellos de por sí los eliminan. Muy importante el tratamiento de infecciones causadas por bacterias gram negativas. Entonces, si alguien les pregunta el espectro para bacterias gram negativas, o alguien te dice, doctor, tengo una infección eh, a foco urinario, principalmente por bacterias, una E. coli, por ejemplo. Entonces, tú piensas en aminoglucósidos y sabes que su espectro de acción está relacionado a gram negativas. Y la E. coli es una gram negativa, ¿no? Relacionada a vías urinarias principalmente. ¿Qué más? Los glucósidos utilizados en Bolivia, ya que estamos en bloqueo, ¿no? Esta es la representación gráfica de lo que es Bolivia hoy. Y bueno, por la virtualidad toda ahorita, ¿no? Sería chévere que estuviéramos en presencial.
Y los antibióticos, bueno, aminoglucósidos más utilizados son la micacina, streptomicina, gentamicina, kanamicina, neomicina y tropamicina, ¿sí? La que es muy, muy usada acá es la gentamicina, es la que sí o sí van ustedes al hospital, revisan el tratamiento de tal paciente en semiología, ¿no? El manejo de infección, medicina interna, o en cirugía, quizás, ¿no? Ha tenido un absceso, tal, tal. Y vengan muchas veces, si es por gram negativos, manejan gentamicina. Kanamicina, difícil verlo. Neomicina, esta generalmente vienen para vía tópica, en pomada. Y vamos a ver por qué viene para vía tópica, no es así nomás, ¿no? O sea, es un gran medicamento y su presentación solo es vía tópica. La micacina igual está presente. Eh, en cuanto a la farmacodinamia, ¿no? Bacterias gram negativas, aerobias principalmente, especialmente enterobacterias. Las enterobacterias componen un conjunto de bacterias que están en el tracto gastrointestinal, entre ellas puede ser una E. coli, la más representativa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Campylobacter jejuni. Son bacterias gram negativas del grupo de enterobacterias. Entonces, este fármaco puede cubrir esas infecciones. Y en cuanto al efecto postantibiótico, eso es importante. Es decir, que como estos fármacos, además aquí me falta poner, van a notar que es concentración dependiente este grupo farmacológico. No es tiempo dependiente, es concentración dependiente. ¿Eso qué implica? Que ah, no es necesario dar múltiples dosis durante el día para tener un buen efecto. Es decir, que yo le doy este medicamento cada 24 horas o cada 12 horas máximo, porque darle cada 3 horas ya significa que este fármaco necesito que tenga una concentración plasmática, entonces debo darle cada 8 horas a cada 6 horas, o cada 4 horas incluso. Pero no, esos son otros antibióticos. Este no representa eso, ¿sí? Los aminoglucósidos se pueden dar una vez al día y una vez está bajando la semivida del medicamento, aún está teniendo el efecto postantibiótico, entonces después de su efecto, de que empiece el efecto terapéutico propiamente, y es que va cayendo ese, aún va haciendo el efecto postantibiótico, entonces elimina bacterias aún cuando estén en sus concentraciones más bajas, sigue eliminando bacterias. Por eso, generalmente se administra una vez al día, o máximo 2 veces al día. Luego ya 3 veces al día ya no es tan factible, entonces, ¿para qué sería? O sea, no se ve esa utilidad de que sea concentración dependiente. Y ahí mismo también la importancia de conocer sus efectos adversos. Entonces, aquí se van a acordar gentamicina, que es la más manejada. Amicacina ya quizás, streptomicina. No se van a confundir con los que son los macrólidos, chicos. ¿Se acuerdan de la eritromicina, claritromicina, acitromicina? Esos son macrólidos. Ojo con esos nombres. Terminan en micina todos. Y hay un glucopéptido que se llama vancomicina, igual. No se confunden con los nombres, sí. Quizás ya es más para memorizarse, no es una mnemotécnica para diferenciar totalmente. Ya, los efectos. Bueno, el espectro propiamente descrito acá. Es un conjunto de bacterias, no es necesario que se memoricen todas, las más importantes, Campylobacter, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, se los estoy marcando lo que es más importante que sí o sí tendrían que saber a qué le pega y a qué no le pega. Disculpen mi pulso, está. Salmonella, Shigella y Neisseria le puede pegar. Sin embargo, como les he dicho, hay otros medicamentos que quizás sean de primera línea para estas bacterias y aminoclócido solo es de últimas opciones, ¿sí? Cuando genera resistencia, es a gram negativo. La pseudomona que genera resistencia es una bacteria gram negativa también. Esta es intrahospitalaria, de adquisición intrahospitalaria. Está muy relacionada con procesos infecciosos de vías urinarias. Ubican, ¿no?, los catéteres vesicales o sonda Foley, ¿no? Catéter vesical, o sea, para evacuar la vejiga y todo eso, ¿no? Los pacientes siempre, cada que entran al quirófano, sí o sí se les va a poner ese catéter o sonda Foley. Así es que el sonda Foley.
Entonces siempre les ponen y ahí se acumula, ¿no? Bueno, están en ciertos riesgos de Pseudomonas aeruginosa. Es una bacteria totalmente de hospital. Entonces, si hay, o sea, esa bacteria intrahospitalaria que el paciente no la tenía, llegó al hospital, y un mal manejo, contaminación, el paciente también no ha cuidado su bolsa vesical, eh, entonces ha habido una infección. Entonces es importante. Sí, chicos, estoy marcando lo que son el espectro que se tienen que acordar. Entonces, y ustedes también tienen que relacionar qué causa Campylobacter, qué causa Enterobacter, qué causa E. coli, qué causa Klebsiella. Klebsiella, E. coli, vías urinarias, Campylobacter, diarreas. Ya ustedes la notan. Son las más sobresalientes, ¿no? Las demás ya son un poco más pseudomonas originosas. Esta puede producir incluso una sepsis. Y secundaria un shock séptico propiamente, ¿no? Que ya es una respuesta exagerada del sistema inmunológico, ¿no? Hay un proceso inflamatorio importante, entonces el paciente, un shock séptico secundario a pseudomonas aeruginosa puede fallecer. No es lo mismo que bacteriemia, por si acaso. Salmonella, Shigella, relacionada igual trastornos gastrointestinales, diarreicos. La Shigella siempre es diarrea sanguinolenta, sanguinolenta, sí, con sangre, diarrea con sangre. Igual hay E. coli con sus subtipos que causan diarrea con sangre, sí, esto decía, pues tienen que recordar. Neisseria, ¿no? Para Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis, propiamente. Pero hay otros medicamentos. Para Neisseria no es la primera línea, por ejemplo, ¿no? Para Neisseria gonorrea hay infección de transmisión sexual. Y infección de transmisión sexual. Neisseria gonorrea hay, propiamente. Primera línea siempre es la ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación. Más tarde van a ver eso, lo van a apuntar. El auxiliar también. Es la primera línea. Si no me responde a ese medicamento, esa Neisseria, además me está causando prostatitis. La Neisseria, ustedes también ya tienen que saber qué causa la Neisseria. No es solo una enfermedad de transmisión sexual y ya. O sea, sabemos que hay un débito ahí, una secreción mm, blanquecina, ¿no? O sea, por la uretra, ¿no? Igual en las damas. Causa enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Y puede causar prostatitis, epididimitis, principalmente en el aparato reproductor masculino. En las mujeres, enfermedad pélvica inflamatoria, cervicitis, endometritis, si no me equivoco. Entonces, ustedes tienen que saber qué más causa la necesidad. Entonces, como les decía, una ceftriaxona le pega súper bien, es de primera línea, pero yo sé que la aminoglucosis igual le va a pegar, pero de alguna manera el aminoglucósido es más fuerte, ¿sí? Es más fuerte. Entonces, si me hace resistencia a la ceftriaxona, que no debemos usar la tabla, ¿sí? Como si nada. En este caso sí, es de primera línea, cuando les digo que es de primera, es de primera línea. Para Neisseria gonorrea, o sea, tiene gonorrea el paciente, te das el examen físico, pam, pam, en tu primer nivel, ya le dices ceftriaxona, pam. Entonces, si es que no remite el cuadro, es decir, que sí, el paciente no puede dar glucósidos. Estos son en su mayoría gram negativos, ¿no? Sí, gram negativos. Salmonella, Shigella, sí o sí, de memoria, vuelvan a repasar Pseudomonas aeruginosa, chicos. Esto sí o sí les va a seguir toda la carrera. Actividades contra micobacterias. Hay la streptomicina, ¿sí? Es importante, contra el Mycobacterium tuberculosis. Es de primera línea. ¿Cuántos medicamentos hay? Streptomicina, rifampicina, isoniazida y etambutol, si no me equivoco, ¿no? Igual son las clases de antibióticos, bueno, antituberculosos. Igual tienen que saber la dosificación, dosis máxima y cuánto es la dosificación propiamente, ¿no? Por kilo, pues. Canamicina y amicacina, que son otros aminoglucósidos, ya son de segunda línea, segunda línea. Bueno, entonces, sí pega, tiene un buen margen. No es propiamente gram negativo, ¿no? Continuando con el mecanismo de acción, lo único que, bueno, estas sí pueden ser preguntas de examen. Esto es difícil que les pregunten esto en el examen. Quizás sea un poco más difícil. O sea, deberían quizás, por ejemplo, preguntarles sí o sí
¿Qué fármacos le pegan a pseudomonas? Así, hacer un listado. Eso sí tendrían que saber ustedes, porque es muy importante. Pero esta es una pregunta fácil. Mecanismo de acción. Inhiben irreversiblemente la síntesis proteica. ¿Sobre cuál subunidad? Subunidad revolucionaria 30S. 30S, al igual que ¿quién? Las tetraciclinas, igual hacen en 30S. Los macrólidos, igual síntesis de proteína, pero ¿en qué nivel? 50S. Cloranfenicol, ¿en qué nivel? 50S. ¿No? Esto es pregunta de examen, chicos. Tetraciclinas y aminoglucósidos, 30S. ¿Sí? Sí, chicos, eso es importantísimo. Es bactericida. ¿Y cómo realiza su efecto? Esto es importante, esto es importante. Para que el aminoglucósido entre a la subunidad 30, tiene que penetrar primero la pared bacteriana. Esta pared bacteriana es inhibida principalmente por antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Beta-lactámicos. Ese es su efecto. O sea, viene aquí y inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Los aminoglucósidos no. Tienen que pasar las porinas. Luego se van al citoplasma y se van a unir con la subunidad 30S, entonces va a inhibir la síntesis de proteínas propiamente. Pero lo hacen desde adentro, ¿no? Es decir, que tiene que entrarse propiamente a la célula, a la bacteria. Ese es su mecanismo de acción. No, no lo realiza en esta propia pared. Sí lo usa como puente de ingreso. ¿Puerta de entrada qué? ¿A qué? Con porinas, principalmente. En cuanto al mecanismo de acción, bueno, perdón, mecanismo de resistencia. Si es que el fármaco tiene que pasar sí o sí, hay ciertos mecanismos de resistencia que evitan que este fármaco pase, o bien lo pueden expulsar, ¿no? Lo pueden botar fuera de esa pared bacteriana, fuera del medio interno de la bacteria propiamente. ¿Cuáles? ¿Cuáles son enumeradas, no? Alteración del transporte al interior bacteriano, ¿no? Menor penetración de antibióticos, es la más frecuente en un pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Hay enzimas inactivadoras que puede producir la bacteria, que va a modificar la estructura química y reducen su actividad antimicrobiana. Eso sí, se conoce. Alteración de transporte y enzimas inactivadoras. Principalmente. Ahora, con respecto a lo que es la farmacocinética, es igual importante. Cuando sea pregunta de examen, yo les voy a decir. Cuando no, pues, si hago énfasis porque es importante y lo deberían saber. O les va a servir al menos. ¿Sí? Absorción y distribución. Absorción nula por vía oral. Entonces, por vía oral no hay presentaciones de este fármaco por vía oral. Es decir, comprimidos y jarabes o sea, no existe, ¿no? Porque la absorción oral es realmente muy baja, ¿sí? Generalmente se le hace la administración por vía parenteral, es decir, la vía intramuscular y subcutánea no, difícil, no está subcutánea. Intradérmica tampoco, pocas se entra intradérmica sería para la BCG, para pruebas de hipersensibilidad, ¿no? Las subcutáneas para insulinas, ¿no? Igual hay vacunas, la fiebre amarilla creo que es subcutánea. Esta es principalmente por vía intravenosa, sí, intravenosa. Y también intramuscular, sí se puede alcanzar una buena concentración, entre los 30 a 90 minutos. Pero generalmente por vía intramuscular, la farmacocinética propiamente el tema, más antes se puede realizar su absorción, sí. Este fármaco no se biotransforma, sí. Entonces, al recibir biotransformación es lo mismo que metabolismo, no se metaboliza de hecho del organismo. Entonces yo tengo que entender que como no se metaboliza, no se reduce este fármaco, no se está empezando a hidrolizar, entonces de por sí el riñón es el que está completamente a cargo de eso, de eliminar el fármaco. Pero antes, en cuestión de la distribución, antes que pasara a metabolismo, ¿dónde se acumula muy bien? En líquido extracelular, en la corteza renal y en el oído interno. Ahí se acumula, o bueno, se distribuye muy bien, o tiene cierta afinidad por esos órganos. Principalmente, no se olviden, ¿en dónde? Corteza renal y oído interno. Ahí se distribuye muy bien, de tal manera que tiene una afinidad tisular por esos sitios y se acumula ahí. Y eso no siempre es bueno. Puede, o sea,
determinado punto sí es bueno, quizás hay infecciones en esos niveles, y podría, por lógica, ¿no? Si llega muy bien a esos lugares, entonces podría eliminar bacterias de esos lugares. Sin embargo, este se acumula de manera exagerada, entonces empieza a generar efectos adversos, ¿ya? Luego ya he dicho que no se metabolizan. Entonces, ¿sobre quién cae la responsabilidad de eliminarlos? Principalmente de manera renal, los riñoncitos, ¿sí? Mediante filtración glomerular. Filtración glomerular. Una pequeña parte se reabsorbe en los túbulos renales, ¿sí? Eso, lo más importante de acá, nuevamente, no existe por vía oral mala absorción, entonces para entender, ok, vía intravenosa. ¿Dónde se acumula mucho? En el oído interno, o bueno, en el oído y en el riñón, solo con eso listo la hace. ¿Se metaboliza? No se metaboliza. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar este medicamento? Ah, por riñón, él va a estar encargado de excretar este riñón, por filtración glomerular. Listo, eso no más tiene que ser de farmacocinética, de este fármaco, bueno, de ese grupo. Ahora sí, aquí sí necesito, esta es pregunta de examen. De aquí, ¿cuál puede ser pregunta de examen? Esta puede ser pregunta de examen. Esta, que no se metaboliza, no creo. Filtro renal, esa es pregunta de examen igual, pero está bien fácil. Mucho insulina por riñón. No hay por vía oral, es igual. Puede ser pregunta de examen. Esto, esto sí es pregunta de examen, chicos. Reacciones adversas. Nefro, oto y bloqueo neuromuscular, que es más raro, pero sí existe. Entonces hay que tener ojo con eso. Quizás haya más, o sea, hay malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos. No son tan frecuentes, tampoco tan relevantes, ¿sí? Entonces, yo solo pongo estos tres aquí. Estos tres, porque estos sí se los toman como pregunta de examen para toda su vida, no solo es para el parcial, el segundo parcial, que no sé, bueno, supongo. Esperemos volver a la presencialidad para dar el parcial, chicos. Sino por quizzes, no más, no mentira. Eh, Esto no es solo para pregunta de examen, chicos, es para toda su vida. Los aminoglucósidos son altamente nefrotóxicos, ototóxicos y también tiene otro efecto, bloqueo neuromuscular. Este es muy raro ver, pero está anotado, entonces tiene relevancia. Esto es más que todo porque le pueden preguntar, por eso lo anoto. O sea, sí está, escriben, pero es más pregunta de examen que realidad clínica, ¿no? O sea, no lo van a ver. Esto sí lo van a ver, esto sí lo van a ver ustedes en su práctica diaria. El más nefrotóxico se compite entre la neomicina y la gentamicina. Neomicina y gentamicina. Ototoxicidad. Aquí lo vamos a poner es la streptomicina, chicos, sí. La nefrotoxicidad, porque ya hemos visto que por farmacocinética se acumula en el riñón, entonces produce nefrotoxicidad. Entonces hay que valorar los niveles de creatinina, la tasa de filtración glomerular, la orina cómo está, pH y todo eso, ¿no? Bueno, ya eso sería propiamente infecciones de vía urinaria. O sea, la nefrotoxicidad, la función urinaria tengo que ver. Tal vez el paciente ya está con indicios de insuficiencia renal aguda, signos de insuficiencia renal aguda o síntomas. ¿Cuáles? ¿Qué? Pues, de acuerdo, eso se va a qué funciones tiene el riñón. O sea, ¿qué función? Síntesis de, bueno, eritropoyetina, ¿no? Controla la presión arterial, principalmente. Más que todo con eso, ¿no? El no poder eliminar los desechos, entonces el paciente va en base a eso yo tengo que guiar mi diagnóstico y verificar la función renal. Sí, chicos, con pruebas de laboratorio y demás. La más nefrotóxica están entre estas dos. La neomicina es tan nefrotóxica que no existe por vía parenteral o intravenosa, no existe. ¿Por qué? Vía selena, vía tópica. La neomicina solo hay por vía tópica. ¿Por qué? Justo porque es muy nefrotóxica. Entonces, si yo le administro por intravenosa neomicina, perdón, ese paciente no la va a contar. O sea, en la primera dosis ya va a empezar a ser falla renal. La gentamicina sí, ya, pero hay que saber valorar la función urinaria. Entonces, acomodar yo. Si es que es imperativo, es importante que yo sí le administre mis glucósidos, tengo la genta
y no hay otro medicamento, yo no tengo, no llega, justo han bloqueado, no llega otro medicamento que cubre gran negativos, entonces tengo que dar sí o sí gente. Entonces yo tengo que empezar a evaluar la función renal. No está contraindicado al 100%, ¿sí? No está contraindicado al 100%. Solo que yo sí, o sea, con el nefrólogo voy y pam, le pregunto las dos instancias también. La función renal es, hay que preservar esa función renal, ¿no? Ahora, lo característico es pregunta de examen. La nefrotoxicidad es reversible, chicos. Es reversible. Entonces, quiere decir que esa lesión renal aguda que se produce, bueno, en el epitelio, ¿usted se acuerda, no? Hasta de histología, ¿cuál es? Epitelio cúbico simple, con revite en cepillo, sin revite en cepillo. En el caso de epitelio plano simple, la parietal. El epitelio de transición, algo se deben acordar. Ese epitelio que recuerdo, ¿no? Es en nefrona, es unidad funcional estructural del riñón. Se tiene, una vez después del daño, y ya le he dejado de dar, o he ajustado la dosis, tiende a reepitelizarse, entonces se puede mejorar el paciente. Entonces, por eso es reversible. Pregunta de examen, sí. La nefrotoxicidad es reversible. ¿Por qué? Justo porque ese epitelio renal puede restituirse aún. Obviamente, es cuando yo le quite el medicamento o cuando reduzca la dosis y lo cambie por otro medicamento principalmente. La neomicina no, esa sí es muy tóxica y por eso intravenosa no existe, solo hay por vía tópica. Ototoxicidad puede afectar la función coclear y vestibular. El paciente puede tener cierto grado de sordera, puede tener, bueno, como es el octavo par craneal, problemas en el equilibrio, en la marcha, todo eso. Entonces es importante valorar eso. Sí, chicos, la estreptomicina, si no me equivoco, es la más ototóxica. Esta es irreversible. Irreversible. Esta es reversible, esto es irreversible. Si una vez el daño está hecho, pues no hay donde más que hacer. Es irreversible el daño. Sí, chicos, entonces, ojo con esto. O sea, estas dos cosas son preguntas de exámenes para toda la vida o para su práctica clínica, que se la tienen que saber, sí o sí. No es solo para el parcial de segundo parcial o para el final, chicos. Eso sí o sí tienen que ver, ¿no? Por favor. La importancia de esto es enorme, el dominar estos dos. O bueno, el saber si es reversible, irreversible, cuál es más, cuál es menos, tal, tal. ¿Sí? Bueno, en general todas son, ¿no? En general, estas son, solo que les digo, la más ototóxica, estas son las más nefrotóxicas. Pero la estreptomicina tranquilamente hace una nefrotoxicidad. La gente igual puede ser una ototoxicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Por su distribución, por esa afinidad tisular, riñón y oído interno. Bloqueo neuromuscular, que es más o menos más teórico, y este sí sería solo para su parcial. Quizás no, es poco frecuente esto, lo que tengo entendido, ¿no? Es difícil de encontrar ese bloqueo neuromuscular, esa cierta parálisis, flacidez que tenga el paciente. ¿En qué casos está dado? Por administración intravenosa rápida y, bueno, el mecanismo de inhibición de la liberación de acetilcolina presináptica en la placa neuromuscular. En esta placa, ¿no? A nivel de, si hacemos un zoom acá, históricamente podríamos ver que se liberan, ¿no? Acetilcolina y demás. Y el calcio igual. Compite con el calcio y lo desplaza. Entonces, el calcio es fundamental para la contracción. Y si lo desplaza, pues no ocurre, o sea, ocurre bloqueo neuromuscular. Sí, chicos. Otra cosa. Esta es administración. Esto es para todos los efectos. Eh, es importante que los aminoglucósidos. Ya, otro dato más. Estos efectos adversos, nefrotoxicidad o toxicidad, igual son propios de otro de un fármaco del grupo de los glucopéptidos. Vancomicina, con V, con esta V se escribe. Vancomicina produce los mismos efectos adversos que los aminoglucósidos. Incluso los nombres son los mismos, ¿no? Gentamicina, vancomicina, neomicina, vancomicina es lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes acuérdense que producen los mismos. La banco igual hacen nefrotoxicidad y ototoxicidad. Ahora, estos fármacos, Genta, Strepto, pero se le va, la streptomicina principalmente es para pacientes con tuberculosis. Eh,
Ah, que estaba. Un lapsus, chicos. La gentamicina, la vancomicina, los demás, la micacina, más. Aquí están los medicamentos. Amicacina, canamicina, neomicina, todos esos fármacos. Se tienen que administrar de manera lenta, chicos. Es decir, que tienen que administrarse por microgotero. No, está acá. Vamos a buscar. Este es microgotero. Y suero. Bueno. Ah, bueno, no. La preparación de este medicamento es importante, dado que se le administran estos microgoteros, ¿no? Entonces, es un video. Este es un microgotero. Se ve, ¿no? En la pantalla. Este es un microgotero. Entonces, le dan el medicamento, supongo, la presentación también viene en 5 miles, etcétera. Y se le tiene que diluir con solución fisiológica a 100 ml, por ejemplo. Ustedes le indican, diluir tal en 100 ml o en 150 ml. Administrar o sea, administrar en una hora, si le pones. Administrar en una hora. O sea, tiene que ingresar lento, lento, lento. En microgotas, ya no es macrogota como un suero normal. Esto es un microgotero, ¿sí? Tal. Eso quería aclarar. Se ha borrado todo. Bueno, eso, chicos. Entonces hay que administrar de manera lenta en una hora, mínimamente, sino 2 horas quizás. De tal forma que puede extravasarse, puede hacer tromboflebitis. O sea, eso en primera instancia, ustedes van a revisar eso. Se van a acordar lo que yo digo. O bueno, se tienen que empezar a preguntar por qué hay antibióticos que se administran en microgotero y eso. Ya. Los aminoglucósidos con contraindicaciones absolutas. Hipersensibilidad a aminoglucósidos. Contraindicaciones relativas. Hipocalcemia severa, porque tiende a secuestrar o desplazar al calcio. Y en miastenia gravis igual. Tengo que tener cuidado. Hay pacientes con insuficiencia renal igual. Tengo que tomar en cuenta. No está totalmente contraindicado, es decir, al paciente con insuficiencia renal sí o sí no le puedo dar. Yo tengo que evaluar esa contraindicación, si es que es imperativamente necesario, quizás. eh, Quizás, o sea, es una infección tan fuerte que yo tengo que priorizar antes la infección que la función renal. Imagínense ese es un ejemplo, digamos. Y las interacciones, esto sí se tienen que acordar, sí o sí, esto sí, por eso está listado, sí es largo, pero es porque sí es importante. Si no fuera importante no lo pondría o bien lo pasaría rápido. Toxiflurano, anfotericina B, otro nefrotóxico por excelencia. Anfotericina B, esto sirve para los hongos sistémicos principalmente. Cefalosporinas, vancomicina, que ya les decía, ¿no? Es nefro y otro tóxico. Cisplatino, esto es para quimioterapia. Ácido acetilsalicílico, y está, quizás no tanto, pero bueno, ciclovir, igual, pero anfotericina, esto sí les preguntan en el examen, chicos, puede que les pregunten. Las interacciones, o sea, aumentan nefrotoxicidad porque justo estos son también neurotóxicos. Anfotericina B, vancomicina, cisplatino, esas tres les pueden preguntar principalmente. ¿Sí? Nefrotoxicidad por excelencia. Ototoxicidad. Aquí la furosemida toma gran relevancia. La furosemida también es ototóxica de por sí. La bumetanida, esta sí, no tanto. Esta no la debí poner. Ah, ese metaclínico tampoco. Anticoagulantes sí, pero no es tan sobresaliente. Vancomicina, este sí. Furosemida, vancomicina aumenta ototoxicidad. O sea, yo no puedo administrar estos dos medicamentos. Es decir, imagínate el paciente que esté con infección urinaria y está haciendo retención de líquidos o tema edema agudo del pulmón y yo le ponga un diurético de asa, eso es la furosemida, para que elimine, ¿no? Evacue esa retención de líquidos. Entonces, eso ya es importante que yo conozca la autotoxicidad o en ese efecto adverso. Miren, la autotoxicidad era irreversible, chicos, chicas. Y ahora vamos con lo más importante, aplicaciones terapéuticas. Infecciones del tracto urinario, infecciones de vía urinaria, es lo mismo. Los aminoglucósidos son muy útiles en monoterapia, es decir, solo administrar aminoglucósidos. Hay veces que los aminoglucósidos se asocian con otros medicamentos. Infecciones
debe ser por gérmenes multiresistentes, entonces, es decir, cuanto más de alguna bacteria colonizada, a la manera genera resistencia. Son poco efectivas en infecciones prostáticas. No se distribuye de buena manera ahí. Hemos dicho que se distribuye ¿dónde? En la corteza renal y oído interno. No está mencionado ahí en la farmacocinética que se distribuye en la próstata. Entonces, por eso, en una infección de próstata no necesariamente la va a pegar. O sea, aunque sea un fármaco potente y muy bueno, no llega a distribuirse bien en la próstata. Entonces, ¿para qué le voy a administrar? Hay otro mucho mejor, que es el siguiente, justo el que vamos a ver. Endocarditis bacteriana. La infección del tracto urinario, ¿quiénes las causan, chicos? E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, principalmente, ¿no? Endocarditis, ¿quiénes las causan, chicos? ¿Alguien ya? Endocarditis bacteriana. Esta está causada por el Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, esa con relación a válvulas protésicas o procedimientos quirúrgicos, ¿no? ¿Qué más? Enterococos fecalis, igual creo, si no me equivoco. Ya, de alguna manera llegan al corazón. Puede ser por otros focos, o sea, de una vía urinaria se ha transformado en una endocarditis. O por un acceso periférico, quizás, o por un catéter venoso central, o la más común, la Streptococcus viridans, así se escribe, viridans. Esto en cursiva, ya en sus cabecitas, eso está en cursiva, no pueden escribir bien con el mouse. Ya saben cómo se escriben, ¿no? Los agentes etiológicos. En cursiva y el segundo siempre en minúscula. La Streptococcus viridans es un gran positivo, y le pega a los aminoglucósidos. Hemos dicho que aminoglucósidos, su espectro no está Streptococcus viridans, no está acá. Y esto es importante que quiero que se les quede. Y esto es lo que les he dicho también incluso estaba en incluso estaba en la primera clase que les di, o en la segunda, en las primeras clases que les di. Los aminoglucósidos se asocian muy bien con los antibióticos beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque justo viene un antibiótico beta-lactámico viene y destruye esta pared bacteriana. De alguna manera facilita la entrada del aminoglucósido. O sea, hacen sinergismo. Sinergismo. Entonces, hay veces, muchas veces que ustedes van a ver que los aminoglucósidos se administran conjuntamente con antibióticos beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque los beta-lactámicos le pegan muy bien a la pared bacteriana y los aminoglucósidos ingresan por porinas, proteínas de transporte, y desde adentro, ¿no? Inhiben la síntesis de proteínas, perdón. Entonces hacen los dos sinergismo. ¿Y qué hacen justo esos beta-lactámicos? Le pegan muy bien a los gram positivos. Entonces, en aquí ya no es tan importante, ¿no? O sea, aunque a mi glucosa le pegue solo a gram negativos, una vez ingresa una vez ingresa el amilglucósido y facilita ese ingreso los antibióticos beta-lactámicos. Entonces ya no importa que solo les pegue a los eh, gram negativos, ya les pegaría a los gram positivos más, y es por eso la importancia de por qué esta endocarditis. Endocarditis, ya les he dicho. ¿Qué les he dicho? Que les causan Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, E. coli igual creo que puede causar, de alguna manera llega el E. coli hasta ahí. Entonces, aunque sean gram positivos, la mayoría que causan endocarditis son gram positivos. Y uno se pregunta, ¿por qué le da aminoglucósidos? Si aminoglucósido solo le pega una. Ah, no, porque no le administro solo aminoglucósido, le administro sí o sí con antibióticos beta-lactámicos y facilito lo que es esa, ese mecanismo, bueno, esa potencia más bactericida, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce la endocarditis bacteriana? Y esto, ojo, sí o sí, pongan atención, les dicen a sus hermanitos. Cuando ustedes vayan al dentista y se hagan sacar una muela, la muela del juicio, que es un proceso ya medio, es quirúrgico la muela del juicio. Sí o sí tienen que tomar sus antibióticos, su amoxicilina más ácido, o amoxicilina tal les da para tal día, tales días, 12 días, una semana tal. Sí o sí tienen que tomar y cumplir ese.
ese tiempo del tratamiento, porque ese Streptococcus viridans justo ingresa y le gusta ingresar a foco de una infección odontogénica y días después mueren o presentan lo que es la endocarditis bacteriana. Todo eso secundario a qué? Pues la niña va a sacar la muela del juicio y no ha tomado la paciente antibióticos y le da una endocarditis bacteriana. Sí, ahí es la importancia de la anamnesis, y ustedes hasta incluso de los dientes tienen que preguntar, ¿eh? Eso para que tomen en cuenta. Infecciones intraabdominales y pélvicas. Y aquí está, especialmente enterobacterias. Estas enterobacterias son causantes de esas patologías intraabdominales y pélvicas, ¿sí? Penetran muy bien en el peritoneo, ¿ya? Esa es una distribución que se me olvidó poner. No son eficaces contra bacterias anaerobias. En el tracto gastrointestinal igual hay bacterias anaerobias, es decir, que no toleran el oxígeno. Esos aminoglucósidos no le pegan a estas bacterias. ¿Quiénes le pegan a las bacterias anaerobias? El metronidazol, principalmente. No son útiles en abscesos intraabdominales ni de vías. Los abscesos igual están hechos por bacterias anaerobias. Entonces, para una infección intraabdominal potente, yo tendría que asociarle con metronidazol, digamos. Ese, entonces, para que tomen en cuenta. Y aquí ahorita, mira, eso es que no, pero igual mucho. Aplicaciones terapéuticas. Continuamos, infecciones óseas y articulares. Pueden darse, pero requieren tratamientos prolongados, entonces hay que ver, ¿no? La función renal siempre. Pueden llegar para tratamiento en lo que es del ¿no? Osteomelitis, principalmente. Osteomelitis igual está causada por Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Las infecciones articulares, artrosis séptica, ¿no? Si se los dice, esas están causados por hasta Neisseria gonorrea puede causar. Y Staphylococcus aureus, igual infección articular, les estoy diciendo. Puede ser en el hueso, entonces aninocócitos pueden estar indicados ahí. Uso en tuberculosis propiamente, la streptomicina, primera línea, y la gentamicina, micacina, segunda línea. ¿Sí, chicos? Ojo con esto. Bueno, la gentamicina es la más usada en Bolivia, la que más es relativamente fácil o accesible a conseguir, aunque es potente. Infecciones graves, situaciones sépticas, ¿no? Infecciones sépticas en recién nacido, en pacientes obstétricas, ¿no? Que han terminado de parir. Le das clindamicina, le das gentamicina. Clindamicina, que es un fármaco que le va a pegar a gram positivos, y la gente le das que le va a pegar a gram negativos. Entonces, cubres gram positivos y gram negativos. Ya si quieres pegar algo más, le das metronidazol. Y es como que le estás pegando anaerobios más. Entonces, ahí cumples. Ya, si quieres más, y esto tienes full medicamentos, le das un meropenem, ya, pero ya es eso demasiado. Entonces, ahí estoy facilitando la creación de resistencia. Infecciones intrahospitalarias, ¿no? Urinarias intrahospitalarias por pseudomonas, endocarditis, hemos dicho que en este caso, septicemia. Igual de esto, o sea, esa septicemia puede ser secundaria a foco, infecciones urinarias puede ser. Esta endocarditis igual, shock séptico. Pseudomonas areginosas, sí. Pseudomonas areginosas. Y más rato van a hablar de los antibióticos beta-lactámicos y van a ver los primera línea, ¿quiénes le pegan? Esta es la neomicina y bacitracina. O sea, en este combinado viene en vía tópica. Ya has dicho neomicina, ¿por qué en tópico? Porque arruina el riñón. Si administro por vía intravenous, arruinaría el riñón. Bacitracina, es inhibe la síntesis de pared. Bueno, los dos se los une para infecciones cutáneas. Esta es la de los laboratorios IFA, la ampollita. Está un poco borrosa. Vamos con el otro grupo, las quinolonas. Estas destacan por su excelente penetración tisular y su eficacia frente a bacilos gram negativos y algunos gram positivos. Tiene un buen margen, igual a anaerobios. Puede pegar. Y quinolonas son antimicrobianos sintéticos de amplio espectro a amplio espectro. Entonces, es un efecto bactericida, no es bacteriostático. Ustedes tienen que saber quiénes son bacteriostáticos y bactericidas. Tiene efecto posantibiótico, igual que los aminoglucósidos, y tiene buena penetración tisular. Llega a ciertos lugares donde los demás medicamentos no van a llegar.
¿Se acuerdan? ¿No? Antes decíamos que en las patologías de bacterias intracelulares solo le pegaban la tetraciclina, los macrólidos, ¿no? Aquí en la próstata llegan muy bien las quinolonas. El primer fármaco fue el ácido nalidíxico, sí, en el 62. ¿Cuáles son muy usadas? La ciprofloxacino o ciprofloxacina, también le ponen otros. Así se pueden decir, ¿no? No hay mucho problema. Levofloxacino y moxifloxacino. La más conocida acá, en el medio, ciprofloxacino. Esa sí la pueden encontrar. Las demás, yo las he podido ver algunas. Ya, las vamos a clasificar por generaciones. Por generaciones. Y solo voy a mencionar los más importantes. Y los que no se usa, pues, ¿para qué? ¿No? Ácido nalidíxico, el más representativo de la primera generación. Esto, nadie los ubica. Bueno, no se los usa, es irrelevante que lo sepan, no es importante. Activa solo contra bacilos gram negativos, urinarios principalmente. Urinarios, ¿sí? Ácido nalidíxico para infecciones urinarias. Está el uso, infecciones urinarias. Ácido nalidíxico, lo único, mira, fácil, lo único que se tienen que acordar. Y eso que solo para examen, quizás no haya mucho este medicamento acá en el medio. Segunda generación ya va subiendo de espectro ya. Actividad contra gram negativos y algo contra gram positivos. Muy bien. ¿Cuál es? Ciprofloxacino. Norfloxacino y levofloxacino. Estos dos, norfloxacino es difícil de encontrar. Pero para clasificarlos, sépanlos. Muy activas contra enterobacterias, ahí está importantísimo. Actividad contra Pseudomonas aeruginosa, ya estamos viendo, aminoglucósidos y quinolonas cubren y le pegan a Pseudomonas aeruginosa, que está asociada a infecciones de vías urinarias. Bueno, antes que vías urinarias, infecciones intrahospitalarias, es lo más importante. O sea, ¿cuál bacteria es te pregunto, ¿cuál es la bacteria más importante en el hospital, digamos? La afección intrahospitalaria, la Pseudomonas aeruginosa, chicos, y genera mucha resistencia a veces. La tercera generación, mayor actividad contra gram positivos y patógenos respiratorios. Sí, así, algunas veces se les dice que la tercera generación de las quinolonas son respiratorias, sí. O sea, para patologías respiratorias. ¿A qué le pega? Bueno, ¿cuáles son los medicamentos? Gatifloxacino, esparfloxacino. Entonces, esto varía un poco. Esto no se lo van a encontrar, no se lo van a encontrar. Esto quizás se lo van a encontrar. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que el levofloxacino está en segunda generación? Para otros libros, este levofloxacino puede ser de tercera generación. Aquí estaría el levofloxacino. Eso, chicos, ustedes van a, bueno, según la teórica incluso que les den, o a sus doctores mismos les van a preguntar, porque esto yo encuentro que varía demasiado. No, tampoco es que pueda estar seguro con una, y quedarme con una sí o sí de manera cerrada, ¿sí? Está indicado en neumonía, bronquitis, exacerbaciones de EPOC, neumonía multi o NAC, neumonía adquirida en la comunidad, multiprogo resistente. Ya, miren, aquí está, nalidíxico es el más importante, los demás no importan. Norfloxacino, pues, o fluoxacino, quizás ciprofloxacino también está acá. Los demás, no importa. Esto no importa, esto no importa. De tercera generación. Lemon, no, no, levofloxacino quizás. Esos no importan ya. Generación moxifloxacino, aquí está, puede que esté variándose. Y los demás, no, eso no, tampoco importa. O sea, igual esta clasificación puede variar, ¿sí, chicos? Esto es del libro de la cátedra oficial de Velázquez, si no me equivoco. Entonces, esa clasificación. O sea, que se memorizan los medicamentos no importa, son los más importantes, los que sí se usan. Cuarta generación más amplio, le pega gram positivos, no gram negativos, gram positivos, anaerobios y patógenos atípicos. La moxifloxacina. Esta es difícil de encontrar. Ahora, otro parte de su margen terapéutico en general de todos. Los patógenos atípicos. ¿Quiénes son? Clamidia, Mycoplasma pneumoniae, Legionela, enfermedad del legionario, ¿no? Esto explica su uso en neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, esto sí quiero que me pongan atención, chicos. Las quinolonas, estos años están siendo usadas de manera irresponsable, dado que, y eso porque lo decía al inicio,
Eh, Hay situaciones en las que, como tienen amplio espectro, porque hemos visto que le pegan muy bien al gran positivo, los de tercera generación, cuarta, además, le pegan súper bien, llegan a usar contra bacterias o contra infecciones que no sean tan graves y generan resistencia. Y esto es importante. El otro margen terapéutico de estos medicamentos quinolonas son para tuberculosis, chicos, se usa para tuberculosis, pero no es de primera línea, pues de segunda y tercera línea. Estos medicamentos sí se usan en tuberculosis. Entonces, que yo tenga un paciente con infección de tracto urinario, o bueno, en este caso, una neumonía, paciente viene con cuadro febril, con ciertas secreciones bronquiales, una bronquitis y demás, ¿no? Y yo le dé, y tengo también la auscultación, tal, yo le dé el diagnóstico de neumonía y yo le dé directamente, esta es tercera generación, porque justo me han dicho que esta tercera generación le pega muy bien a los patógenos respiratorios. Sí, eso sí es cierto, le pega súper bien para infecciones en vía aérea. Pero si yo le doy responsablemente y no doy otros medicamentos que resultan ser otros también buenos, que son de primera línea, entonces yo le doy este directo, hago y facilito que se pueda, bueno, se dice a nosotros, ¿no? Que cada uno de nosotros, de un 100%, un 25% de nosotros tenemos tuberculosis, chicos, tenemos tuberculosis. Y la cosa es que si yo le doy este medicamento y sé que este medicamento justo está en la segunda, tercera línea, entonces estoy facilitando esas resistencias, ¿sí, chicos? Entonces hay que ser cuidadosos con eso. No le puedo dar, solo le puedo dar una neumonía adquirida en la comunidad o neumonía multidrogo resistente, es decir, que la infección respiratoria sí se ha exacerbado, esa neumonía sí se ha complicado. Entonces sí le puedo dar este medicamento y no estar dando de primera línea en el primer nivel de atención, ¿sí? Eso, le pega muy bien clamidia, micoplaza. Clamidia igual puede causar prostatitis, ojo. Mecanismo de acción, esto es importante. Actúa inhibiendo la síntesis de ADN bacteriano. Ya vamos a volver, chicos. ¿Qué enzimas ataca? ¿Qué enzima? O sea, actúa inhibiendo la síntesis de ADN bacteriano. Ese ADN bacteriano se tiene que, bueno, las enzimas involucradas en esa síntesis están la DNA girasa o topoisomerasa 2, también su otro nombre, y la topoisomerasa 4. Estas participan en la replicación del ADN. Estas son gram positivas. Miren ese color violeta, este es más rojizo, aquí su pared es más gruesa, su pared es más delgada. Entonces, para las bacterias gram positivas, ¿cuál es el principal blanco? La topoisomerasa 4. Para bacterias gram negativas, la DNA girasa. ¿Cómo nos acordamos? Positivas, topoisomerasa. Positivas, las dos llevan. DNA girasa, DNA N, N negativas. Así se van a acordar, eso es como una topo de positivo para bacteria gram positiva. O sea, tengo una bacteria gram positiva, viene la quinolona y la inhibe principalmente a la topoisomerasa 4. Tengo bacterias gram negativas, y el principal blanco va a ser la DNA girasa. Negativas, DNA. O sea, así se van a acordar. Esto es pregunta de examen. 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 La resistencia, bombas de flujo, es decir, que la bacteria va a expulsar con bombas hacia afuera de la pared bacteriana. Lo va a rechazar. Mutación de enzimas diana. Estas enzimas diana pueden cambiar su estructura y las quinolonas ya no pueden eh, actuar sobre ellas, ¿sí? La disminución de permeabilidad, igual el medicamento no entra de manera adecuada, y la resistencia plasmídica que se transmite de forma horizontal entre ellos, ¿no? Mediada por plásmidos. Las cuatro importantes. Eso no creo que lo pongan en el examen. Biodisponibilidad por vía oral. Al 70-90% nos indica es buena, entonces hay fármacos por vía oral. Sí se absorbe muy bien por vía oral, a diferencia de los aminoglucósidos. La interacción es muy importante, por eso yo tengo que evitar con lácteos, antiácidos, el calcio y el magnesio van a reducir su absorción, ¿sí? Alimentos que tengan leche, ¿no? Queso, leche, yogurt y antiácidos, ¿no? Hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, van a quelar, van a hacer la quelación y van a inhibir su absorción. Entonces, si armes por vía oral, pues, si yo lo administro con estas cosas, pues en vano, no va a absorberse bien. Eso es importante, tiene amplia penetración en tejidos. ¿Dónde va a pegar? Pulmón, riñón, próstata, que es importante, próstata, hueso y tracto urinario.
Todos estos, acuérdense, apréndanlos, dónde va muy bien, qué afinidad tiene, qué distribución. Metabolismo y eliminación. La ciprofloxacina principalmente se va a eliminar por vía renal. Entonces, si hay paciente con insuficiencia renal, yo tengo que ajustar esa dosis. La levofloxacina se va a eliminar por vía renal, sí, entonces yo tengo que ajustar esa dosis. Ah, moxifloxacino, el único que no se elimina por vía renal principalmente, sino por vía hepática, tienen que metabolizarse, sí, sí. Entonces, una vez que se metabolizan, no hay metabolitos tóxicos, entonces no es necesario que yo ajuste la función, de acuerdo a la función renal. Sí, chicos, eso. A esto quizás le pregunten, pero no creo, el único de las quinolonas que se metaboliza va a ser el moxifloxacino, el único. Los demás sí, sí, solo por vía renal. Las reacciones adversas gastrointestinales sí se presentan en muchos casos, náuseas, vómitos, hematológicas, puede tener leucopenia, trombocitopenia y eosinofilia el paciente. ¿Sí? Esto es importante, prolongación del intervalo QT, va a ser taquicardias ventriculares. Y cuando se prolonga el intervalo QT es signo de una morfológicamente taquicardia ventricular polimórfica. Ustedes van a ver en el fisiopato, que ya están avanzando. Taquicardias. Y ahí está un denominada torsada de puntas, torsade de points, ¿sí? O sea, se prolonga el intervalo QT, significa que va a haber una taquicardia ventricular polimórfica, significa que va a dar una torsada de puntas, efecto adverso importante. ¿Quiénes más dan esta prolongación del intervalo QT? Si han entrado en mi clase anterior, lo dan los macrólidos. Neurológicas, igual es importante, puede causar cefalea, principalmente, ¿sí? Reacciones adversas, ¿no? Ciertas erupciones cutáneas, escozor, prurito y demás. Esto sí es importante, musculoesqueléticas. ¿Por qué? Causan tendinitis y ruptura tendinosa de cualquier tendón, pero principalmente del tendón de Aquiles, principalmente, ¿sí? Causan ruptura del tendón de Aquiles. Artropatía y daño al cartílago. Esto en niños, entonces niños menores de 12 años que están en pleno crecimiento y su fisis o su disco, ¿no? O sea, para que crezca el hueso, disco, la metáfisis, ¿no? En la metáfisis está el disco de la fisis articular. Entonces, de ahí empiezan a crecer los niños, o sea, el hueso longitudinalmente crece, entonces, y o sea, pueden tener problemas en el crecimiento, además de las articulaciones propiamente en los niños. Entonces, niños menores de 12 años, propiamente tengo que tener cuidado y no darles, sí, chicos, no darles. Eso es pregunta de examen. Artropatía y daño en el cartílago, esos niños, ¿no? Y la tendinitis y ruptura del tendón de Aquiles, está acá. Esos son principales. Estos dos les pueden tomar en el examen y se presentan, ¿sí, chicos? Pero el que más se presenta de todos es siempre esto. Pero tengo que tener ojo con esto. Y esto igual sí se presenta de manera importante. Esto más o menos. Esto ya, quizás si evaluamos laboratorio, ¿no? Pero importante, importante. Esto sí va a ser pregunta en el examen, chicos. Y el intervalo QT que les he dicho, torsada de puntas, lo producen también los macrolitos. Si han entrado en mi clase anterior. Miren este electrocardiograma. Miren esa taquicardia ventricular polimórfica en B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Ah? Está. Así se ve en el electro. ¿Cómo es esa taquicardia? Contraindicaciones en el embarazo, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque atraviesa la placenta. En la lactancia, ¿por qué? Porque puede eliminarse por la leche. En niños al riesgo de daño en cartílago, el crecimiento, ¿no? Hipersensibilidad, obviamente, si es alérgico, no le debo dar. Pacientes con insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática grave. En insuficiencia hepática grave, solo el moxifloxacino, ¿no? Porque es el único que se metaboliza, entonces por eso voy a tener con este medicamento mucho cuidado. Los demás ya ajusten insuficiencia renal grave. Pero en los aminoglucósidos es muy importante, ahí les decía, chicos. Arritmias cardíacas, ¿cuál? Torsada de puntas, esta taquicardia ventricular polimórfica. Interacciones con la teofilina, antiácidos, sucralfato, hierro, zinc, principalmente que inhiben su absorción, ¿sí? Hierro y zinc, principalmente, esto es pone próstata, que inhiben su absorción. ¿De qué más era esto? Clásico de las tetraciclinas, ¿se acuerdan? Se ven igual entraron de aquí en mis clases de tetraciclinas igual, les decía la interacción y que se van a quedar. Ahora sí, ya para ir terminando, quinolonas, las indicaciones terapéuticas, terapéuticas.
cistitis, no, cistitis aguda no complicada, o sea, una infección en la vejiga, en vías urinarias bajas o un ITU bajo, causada por una E. coli principalmente, no va, no complicada puede ser, pero hay otras de primera opción. Y infecciones urinarias bajas y complicadas, yo también puedo darle. En esta no es de primera opción, sí, chicos, por si acaso. Aquí no tengo, ya les he dicho la importancia. Si yo tengo un paciente con cistitis no complicada, y ya les he dicho que todos tenemos tuberculosis. Si yo le doy quizás me genere resistencia y años después yo tenga, digamos, mi sistema inmunológico ha disminuido, vuelvo a tener tuberculosis. O sea, mi tuberculosis ha vuelto a aparecer y justo soy resistente a medicamentos de primera línea. Entonces, segunda y tercera línea hay que probar y justo está el ciprofloxacino. Entonces, un irresponsable me había dado para infección de vías urinarias. Pues entonces, ¿qué medicamento más le puedo dar? Pues ya se van a terminar las opciones, ya no lo puede manejar cualquier médico, esa tuberculosis. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Infecciones urinarias complicadas, aquí así se justifica de alguna manera acá, sí se puede justificar. Porque cuando es complicadas, cuando es no complicadas o complicadas, complicadas cuando la paciente está embarazada, tenga insuficiencia renal, o bueno, tenga enfermedad de base, tenga hipertensión, diabetes, y sea hombre. Cuando le da una infección urinaria a un hombre, ya hemos dicho, ¿no? A las mujeres les da por la relación anatómica, ¿no? Porque está cerca, tal, tal. Las infecciones urinarias en un hombre es complicado. De por sí ya es infección urinaria complicada. No existe infección urinaria, no es no complicada en los hombres. En los hombres, si le dan infección urinaria, va a ser infección urinaria complicada. Porque de por sí es muy difícil que le haya dado a un hombre infección urinaria. Entonces, el hecho que le haya dado nos indica que algo ha pasado como para creer, entonces de por sí es complicado. Sí, chicos, y también les he dicho, ¿quiénes son complicados? Pacientes embarazadas, pacientes eh, eh, que estén con enfermedades de base, ¿no? Hipertensión, diabetes, enfermedad renal, que esté con cáncer, tratamiento quimioterápico y demás. Pielonefritis aguda no complicada, ¿no? ¿Qué es una pielonefritis? ¿Cómo lo diferencio? Pues, aparte de los síntomas urinarios, pues hago puño percusión, las maniobras atrás, pam, y si me es positivo, pielonefritis, además de asociarlo con la fiebre. Uretritis, este igual que nos puede causar, está indicada aquí. Prostatitis, esta sí es importante, prostatitis, ¿qué nos la causan? Neisseria gonorreae y clamidia trachomatis. Principal la pueden causar prostatitis. Entonces, ya hemos dicho, ¿qué hemos dicho acá? Antes que nos vayamos. ¿Dónde se acumula muy bien? En la próstata, en la próstata. Entonces, en caso de prostatitis le pega muy bien. Infecciones respiratorias, siempre terminando. Contrabacilos gram negativos, respiratorios, hemos dicho quiénes le pegan muy bien, los de la tercera generación. Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, que ya es atípica, Legionella pneumófila, que ya es atípica, Staphylococcus aureus, que ya es típica. Estas dos son neumonías típicas. Esta es típica igual. Estas son atípicas. Esta puede ser típica igual. Aunque no tanto, che. Ya. El punto es que ya les he dicho, si es que se ha exacerbado el caso, recién le puedo dar, pero no, si es un cuadro pequeño hay otros medicamentos que puedo. Uso en neumonía, exacerbación de poco y sinusitis bacteriana. Neumonía, bueno, NAC, neumonía adquirida en la comunidad, multidrogo resistente. En ese caso sí yo doy ciprofloxacina, porque les he dicho, no puedo darle este de primera línea porque me arriesgo que luego no le peguen a otros medicamentos. Infecciones gastrointestinales igual, fiebre entérica, fiebre tifoidea, ¿no? Por la tifoidea y paratifoidea, la shigelosis, una diarrea importante, la diarrea por E. coli enterotoxigénica, es igual importante, y la cólera, pero no es de primera opción para la cólera, hay otro medicamento que es la tetraciclina, la doxiciclina, si no me equivoco, si se acuerdan ustedes, la doxiciclina le pega muy bien para Vibrio cholerae, para la infección de tracto gastrointestinal. Infecciones ginecológicas, igual endometritis, pero aquí le tengo que asociar sí o sí con metronidazol, porque esta endometritis puede estar causada también por bacterias, o sea, es multibacterial. Igual está la Gardnerella vaginalis y ciertas bacterias anaerobias. ¿Y quiénes le pegan muy bien a las anaerobias? El metronidazol. Infecciones extraespeculares, igual osteomielitis crónica por bacterias gram negativas, y esa alternativa en Pseudomonas aeruginosa. Ahí está otro. ¿Dónde también le gusta infectar a la Pseudomonas? Infecciones óseas, chicos. Cuando vean el servicio de traumatología y un paciente está infectado, o bueno, con proceso infeccioso, piensen en Pseudomonas aeruginosa. Staphylococcus aureus igual. Estas dos causan, principalmente Staphylococcus aureus la que causa infecciones
en traumatología, ¿no? Asociadas a prótesis. Igual la pseudomonas aeruginosa, que ya les he dicho, es nosocomial. Infección de transmisión sexual, igual fluoquinolonas, moletritis, cervicitis, gonorrea, chancroide, pero hay otros medicamentos de primera línea. Solo estas cuando se han exacerbado y van a producir lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria, yo le puedo dar estas quinolonas. Pero la tengo que asociar con metronidazol, porque siempre hay otras bacterias que pueden estar involucradas en esa enfermedad pélvica inflamatoria, que es muy importante en las damas. Incluso puede causar abortos, puede causar esterilidad, ¿no? Y eso para que revisen el capítulo de infecciones de transmisión sexual y todas estas bacterias. Eso, chicos, ya nos cansan, igual me he cansado. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Si no, hemos terminado, chicos. Espero que se haya entendido, seguro al final, pero esperemos que haya sido de provecho. En otra oportunidad, entonces, chicos, más bien no hay preguntas. Entonces, no hay preguntas. Asisten a la clase de mi compañero, les voy a indicar los beta-lactámicos, que ya se ha hecho beta-lactámicos, lo primero que se tienen que memorizar porque son de primera línea en muchas patologías, chicos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda más? Este tema, quizás ya están en otros temas terminando, no sé en qué rota están, o ya están iniciando los analgésicos y antiinflamatorios. En ahí nos vamos a ver para corticoides. Creo que corticoides. Eso, chicos. Sin más, me despido de ustedes. Espero que te hayan entendido y eso. Eh, ¿Alguna duda antes de retirarnos? ¿Nada?